Bienvenidos a la conferencia Registros Contables y Estados Financieros. Esta conferencia busca mostrar la importancia de comprender los estados financieros, principalmente para que la dirección de la empresa, para que el empresario, los propietarios tomen buenas decisiones en base a esta información que representa en términos generales pues la operación de la empresa. También puede servir para que terceros puedan analizar qué es lo que está sucediendo en la empresa, en términos de pedir un préstamo bancario o en términos de levantar información para adquirir un préstamo o un financiamiento. Para que sea posible que nosotros podamos contar con los estados financieros, se requiere que la empresa pase por una serie de registros contables. Estos registros contables son parte de lo que es el ciclo contable que termina en un resultado muy específico, en una documentación o un reporte muy específico que son los estados financieros. Estos estados financieros son los que finalmente concluyen, como dijimos hace un momento, ese ciclo contable, ese registro contable, y su objetivo principal es presentar la información financiera a diferentes usuarios internos, que puede ser la dirección de la empresa, o usuarios externos como un banco o alguna otra institución que requiera para tomar una decisión la información financiera de la empresa. Vamos entonces a través de esta conferencia mostrarles los tres principales estados financieros que requiere una empresa para analizar el desempeño de sus operaciones. El primero es el balance general, luego vamos a ver el estado de resultados y por último el flujo efectivo. Muy bien, ¿qué es el balance general? El balance general es como si ustedes tomaran una fotografía de la empresa. ¿Okay? Cuando ustedes, por ejemplo, eran niños y les tomaban una fotografía, lucían de una manera. Probablemente durante la adolescencia y luego en la edad adulta se tomaron en diferentes etapas fotografías. Si ustedes comparan la fotografía de la niñez con la de la adolescencia y la edad adulta, pues son ustedes mismos, pero lucen diferentes. De la misma manera, el balance general lo que hace es tomar una fotografía en un momento específico de lo que es la empresa. Esto le permite al que lee el balance general, entender la situación financiera de la empresa en una fecha determinada. Quiero ver cómo lucía cuando era niño. Usted ve una fotografía cuando es niño. Quiero ver cómo luce la empresa en una fecha determinada. Usted ve el estado financiero que se llama balance general y va a ver cómo luce, va a ver la situación financiera en una fecha determinada. El balance general consta de básicamente tres áreas. Cuando ustedes lo miran de frente, al lado izquierdo van a ver una columna que dice activos. Del lado derecho van a ver dos cuadros o dos secciones. Una que dice pasivo o deudas y más abajo de ese cuadro una que dice capital. Vamos a entrar de manera sistemática, profunda en cada una de las áreas. ¿Qué es un activo? Un activo, dentro de la terminología contable financiera, se denomina un bien o un derecho de la empresa. Y los activos pueden estar en tres dimensiones, se clasifican en tres. Lo que es el activo circulante, el activo fijo y el activo diferido. ¿Qué es un activo circulante? Bueno, como su palabra lo dice, circulante quiere decir que está en constante circulación, en constante movimiento. Para poder mostrar de manera sencilla qué significa un activo circulante, imaginemos que su empresa ha fabricado camisas. Las camisas representan dentro del balance general un activo, es propiedad, esa producción de la empresa. Y ese activo se denomina inventario de productos terminados. Cuando usted fabrica esas camisas, la intención no es quedarse con esas camisas un largo tiempo. Usted lo que quiere es venderlas, probablemente las vende en efectivo o las venda a crédito y en su momento va usted a recibir el dinero si la vendió a crédito. Lo que posteriormente ocurre es que ese dinero entra al banco y usted nuevamente compra los insumos para hacer la camisa, nuevamente la fabrica, la vende, esa camisa se convierte en efectivo si la vende al contado o se convierte en una cuenta por cobrar si la vendió al crédito.
Cuando le pagan, se convierte, se transforma nuevamente en efectivo y pasa otra vez a su cuenta de banco. De esta manera, todos los activos circulantes están constantemente transformándose, circulando, moviéndose de inventario a efectivo o cuentas por cobrar. Probablemente la cuenta por cobrar en un periodo de tiempo se va a convertir nuevamente en efectivo. Usted compra otra vez inventario de productos o materias primas para fabricar la camisa, otra vez tiene inventario de producto terminado, lo vende y el ciclo es continuo. De esta forma, cuando nosotros hablamos de activos circulantes, podemos definir que son aquellas posesiones de la empresa, aquellos activos que están en constante movimiento. ¿Qué es un activo fijo? Como su palabra, como su connotación lo dice, un activo fijo es un activo que tiene carácter de permanencia. Ya no tiene el carácter de estar constantemente moviéndose, sino que de alguna manera, al ser permanente, le va a ayudar a usted a que los activos circulantes transformen materias primas en producto terminado, en ventas, en cuentas por cobrar, en efectivo, y esos activos fijos básicamente representan pues una estructura dentro de la empresa para la producción del bien o el servicio que vende u ofrece a los consumidores. La tercera o el tercer tipo de activo es el activo diferido. ¿Qué es un activo diferido? Son aquellos pagos que hacemos por anticipado. Entonces usted paga algo por anticipado por alguna razón, por alguna conveniencia, y lo que ocurre es que eso es una posesión que usted tiene, un derecho que tiene al haber pagado por adelantado y tiene que representarse de alguna manera dentro del balance o la situación de la empresa cuando le toman esa fotografía. Muy bien, hablemos ahora de ejemplos de activos. Hablamos del activo circulante. Algunos ejemplos del activo circulante, pues tenemos el dinero que está en el banco, todos los inventarios, inventarios de materias primas, o sea, lo que usted utiliza para producir su bien o su servicio. Tenemos inventario de productos semiterminados, productos terminados, como es la camisa, cuando ya la produjo. Tenemos cuentas por cobrar, cuando vendemos al crédito, y alguna otra cuenta, pues que no sea a los clientes, sino puede ser una cuenta que tenga por cobrar a los empleados. Entonces, los activos circulantes son aquellos que están, recuerden, en constante movimiento. ¿Qué es un activo fijo? O un ejemplo de un activo fijo. Bueno, el terreno es un ejemplo de un activo fijo, el edificio de la empresa, la maquinaria, el equipo de transporte, el equipo de cómputo, los muebles de la oficina, son ejemplos claros de activos fijos. Fíjense cómo entonces todo este activo fijo que tiene carácter de permanencia en la empresa ayuda a la fabricación, ayuda a la producción de ese bien y ese servicio que se va a vender posteriormente por la empresa y que tiene un carácter circulante o de transformación constante. Ejemplos de activos diferidos. Recuerden que el activo diferido es aquel pago que se hace por anticipado y que a usted le debe, por lo tanto es una posesión o es un derecho de la empresa. Pues algunos pagos por anticipado pueden ser pagos de seguros, pago de la renta, a veces nos hacen descuentos por pagar anticipado, la papelería, marcas registradas, patentes, publicidad y sobre todo los gastos de organización. Cuando se va a abrir una empresa, por ejemplo, no hemos vendido una sola unidad del producto o del servicio y usted ya tiene gastos, que el contador, que el abogado que le hizo la sociedad anónima, entre otros ejemplos. Todos los gastos de organización o también llamados gastos preoperativos son ejemplos claros de activos diferidos, siempre y cuando se paguen por anticipado. Muy bien, aquí es importante que ustedes consideren dentro de la categoría de los activos fijos y los activos diferidos dos conceptos básicos. El activo fijo tiende o es normal que se deprecie, o sea que a medida que se utiliza, él va perdiendo valor. Esa pérdida de valor en contabilidad, en finanzas, se conoce como depreciación. Entonces, ¿qué es la depreciación? Es la pérdida de valor de los activos fijos a raíz del uso o del paso del tiempo. ¿Okay? Los porcentajes de depreciación se calculan generalmente anuales, ¿no? Por ejemplo, en México es muy común
que estos porcentajes se den de manera estandarizada por la ley de impuestos sobre la renta, en donde pues la ley o el gobierno le dice cómo o a qué ritmo va perdiendo valor su activo fijo. Dependiendo de cada activo es la pérdida de valor. Y está el concepto de amortización, que es un concepto muy parecido. Nada más que la amortización se aplica a los activos diferidos y es el uso que va dándole usted al pago por anticipado. Por ejemplo, paga usted un año de renta. Ese año de renta al principio va a aparecer en su balance general en la categoría de activo, específicamente activo diferido, como una posesión. Ya yo tengo un derecho de estar en este edificio, en esta oficina, un año porque lo pagué anticipado. El primer mes ese activo se va a actualizar porque ya entonces usted no tiene pagado todo el año, ya usó un mes. Entonces en el siguiente mes se tiene registrado que usted tiene un activo diferido por 11 meses. Pasa el siguiente mes y se amortiza, son 10, 9, 8 y así sucesivamente hasta que se gasta por completo el activo diferido. Muy bien, es importante señalar que el único activo fijo que no pierde valor es el terreno. El terreno, por lo contrario, tiende a generar plusvalía a medida que pasa el tiempo. Entonces es el único activo que no pierde valor con el uso o el paso del tiempo. Tiene que ocurrir algún evento negativo que le haga quitar valor, pero en términos muy puntuales los terrenos no sufren depreciación. Para que ustedes tengan un ejemplo de cómo es el ritmo de depreciación, les voy a dar pues algunos algunos porcentajes de depreciación de los diferentes activos dictados por la ley del impuesto sobre la renta. Por ejemplo, la maquinaria y el equipo tienen un ritmo de depreciación de 10%, el edificio un 5%, todo esto es anual. El equipo de transporte se deprecia a un ritmo de 25%, a menos que sea un equipo muy especializado. El equipo normal de transporte tiene un ritmo de pérdida de valor a través del tiempo de 25% anual. El equipo de cómputo 30% y el equipo de oficina un 10%. Los valores, o para darles algunos ejemplos de valores a amortizar, tenemos por ejemplo las erogaciones o gastos preoperativos. La ley del impuesto sobre la renta lo que dice es que vas amortizándolos a un ritmo de 10% anual. Las regalías y asistencia técnica, que a veces se paga toda por anticipado, tiene un ritmo de 15% de amortización anual. Son algunos ejemplos. Ya si ustedes tienen algunos activos muy específicos, nuestra recomendación es que consulten la ley del impuesto sobre la renta y sus respectivas actualizaciones. Hablemos ahora del pasivo. Un pasivo básicamente es una obligación que tiene la empresa con terceros. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tienen ustedes una deuda. Los pasivos se clasifican en 3 tipos. Lo que se conoce como el pasivo a corto plazo, el pasivo a largo plazo y lo que se conoce como el crédito diferido. ¿Qué es un pasivo a corto plazo? Pues es aquel que ustedes tienen que pagar en un periodo hasta un año, o sea, de un año hacia abajo. ¿Qué es un pasivo de largo plazo? Son obligaciones exigibles después de un año. Y los créditos diferidos son básicamente cobros que han hecho ustedes por anticipado. O sea, ustedes le deben a otra persona porque esa persona les pagó anticipadamente un producto o un servicio. Un ejemplo típico del crédito diferido es, por ejemplo, cuando ustedes piden 50% de adelanto para empezar un pedido. Cuando ustedes van a registrar eso contablemente, eso es un crédito diferido. Ustedes cobraron la cantidad, pero no han dado todavía el servicio o no han entregado el producto. En términos muy puntuales del balance general, eso es una deuda que tienen ustedes con alguien, con un cliente, y de tal manera eso tiene que aparecer en la categoría de pasivo y específicamente en el crédito diferido. Muy bien, pongamos algunos ejemplos. Por ejemplo, a corto plazo es muy común pues lo que le debamos a los proveedores de materias primas, a otros acreedores como a la luz, el agua, el teléfono o alguna otra cuenta por pagar. También es un ejemplo el IVA por pagar. A largo plazo, lo típico son los créditos o los préstamos bancarios. Y activos diferidos, pues los anticipos que pedimos por el producto o el servicio.
La tercera cuenta del balance general es el capital. ¿Qué es el capital? Bueno, en términos muy puntuales, el capital es la aportación que hacen los socios de recursos a la empresa. Y se puede clasificar pues en lo que es el capital pues aportado tal cual por los socios en utilidades del periodo o las ganancias del periodo o ganancias de periodos anteriores. Muy bien. El balance general tiene una correlación entre sus cuentas. Todo lo que ustedes van a requerir en términos de activos se financia por una o dos vías. O sea, lo que yo requiero en términos de activos fijos, activos diferidos, activos circulantes, su fuente de ingresos para comprarlos, para adquirirlos, es una de estas dos. O uno, ese dinero entró a la empresa por aportaciones de los socios, o por deuda, o que alguien me prestó el dinero, o una combinación de ambos. Entonces, el activo, el lado izquierdo del balance general, tiene que ser igual a la suma del pasivo y el capital. Y esto significa que el activo es comprado con la suma de la deuda y las aportaciones de los socios. Vamos entonces a ver en la siguiente slide cómo se ve esto gráficamente. Si se dan cuenta, del lado izquierdo tenemos el activo con sus tres componentes y del lado derecho tienen el pasivo y el capital. Fíjense cómo el activo se compra con una combinación o uno u otro de pasivo, deuda y capital, aportación de los socios. De ahí surge el nombre de balance general. El lado izquierdo tiene que ser igual al lado derecho, haciendo o lográndose un balance y que este nos permite conocer la posición financiera de la empresa. Es, como dijimos hace un momento, conocer la situación o cómo luce la empresa a un día o una fecha determinada. Muy bien, en la pantalla van a ver otro ejemplo de un balance general integrado con diferentes cuentas que les pueden ayudar a ustedes, en el caso de que estén elaborando una proyección financiera, cómo se ve un balance general ya integrado con sus cuentas de activo, circulante, fijo, diferido. Es importante, y en esta slide se ve con mucho más claridad, cómo el activo fijo se actualiza inmediatamente con su depreciación. Por ejemplo, tengo un edificio, el valor inicial del edificio menos la depreciación del periodo que acaba de pasar, actualiza el valor del activo fijo. Lo mismo le pasa al activo diferido. El valor inicial del activo diferido menos su amortización genera una actualización del valor o de los valores del activo diferido, permitiéndonos conocer cuáles son los valores actualizados de todos los activos de la empresa. Del lado derecho, entonces, vienen las fuentes de financiamiento. Primero, como pueden observar, las diferentes cuentas de pasivo a corto, largo plazo y el crédito diferido. Y hacia abajo, las aportaciones de la empresa, que pueden tener tres categorías: capital, como dijimos hace un momento, utilidades o pérdidas del periodo o del ejercicio, y las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores. Esto es importante a la hora de que nosotros vayamos a analizar, a leer, a comprender si ya tenemos una empresa en marcha o si vamos a generar un proyecto de inversión. Es importantísimo que ustedes comprendan la lógica de los estados financieros y que la misma proviene de un ciclo contable que tiene registros. Todo lo que pasa en la empresa se registra a través de los libros contables y luego se hace un resumen, un reporte, que son los estados financieros. Vamos ahora a conocer el segundo estado financiero, que es el estado de resultados. Como lo dice su palabra, el estado de resultados te va a decir cuáles son los resultados en términos de la operación de la empresa. O sea, tuve ganancias o tuve pérdidas. Y lo que dice el estado de resultados es quién es responsable o cómo fue que se lograron esas ganancias o esas pérdidas. El estado de resultados, entonces, es un estado dinámico. O sea, te va a decir básicamente qué pasó en un periodo. Ella va a mostrar o él va a mostrar los ingresos menos los costos, los gastos, y por supuesto te va a mostrar pues, la ganancia o la pérdida durante un periodo o un lapso de tiempo. Suelen
haber estados de resultados a un año, también se hacen estados de resultados a un mes, a un trimestre. O sea, observamos cómo se comporta la utilidad de la empresa en un periodo o un rango de tiempo. Vamos a ver a través de la siguiente slide, vamos a ver las cuentas que integran el estado de resultados. Lo primero que tenemos que hacer es registrar las ventas o los ingresos de la empresa. A esas ventas le vamos a restar el costo de venta o costo del servicio si es un servicio y no un producto. Cuando ustedes a las ventas le restan el costo de venta, lo que se obtiene es la primera utilidad y se conoce como utilidad bruta. A la utilidad bruta le van a restar los gastos de operación. ¿Cuáles son los gastos de operación? Bueno, los gastos de venta, los gastos administrativos, que básicamente pues permiten que conozcamos la segunda utilidad del proceso, que se llama utilidad de operaciones. A esa utilidad de operaciones ustedes le van a quitar los gastos financieros. Los gastos financieros permiten conocer pues la utilidad antes del pago de impuestos. Restan los impuestos y básicamente ustedes lo que obtienen es la utilidad neta. Esa utilidad neta le dice a la empresa cuánto se ganó en ese periodo de tiempo. Entonces el estado de resultados es muy puntual. Vamos a ver en la siguiente slide un ejemplo de un estado de resultados integrado. Como pueden observar, está el costo de venta y se suele, para hacer análisis financiero, colocar los estados de resultados de diferentes periodos para ver cómo nos hemos ido comportando a través del tiempo. Ven entonces, como dijimos hace un momento, las ventas, el costo de venta, observan la primera utilidad, la utilidad bruta, y cómo se ha ido comportando esa utilidad bruta a través de los 5 años que mostramos en este estado de resultados integrado. Posteriormente vienen los gastos de operación, se enlista primero el gasto administrativo, las depreciaciones y amortizaciones asociadas con lo que es el equipo pues, administrativo. Posteriormente vienen los gastos de venta. Okay, hay un gasto de venta fijo en este caso, hay un gasto de venta que va relacionado con la venta en sí, que son comisiones. Ven posteriormente el gasto financiero, en este caso no hay, y se conocen los gastos de operación. Se pagan pues, la participación de los trabajadores en las utilidades, se conoce la utilidad antes de impuestos y se pagan los impuestos. Y por último, conocemos la utilidad bruta. Este estado de resultados permite, en la forma en que lo estamos presentando, que usted haga un análisis pues, a través de diferentes periodos. El estado de resultados y el balance general tienen una correlación. La pérdida o la ganancia que se tenga en el estado de resultados se pasa al balance general en la parte de capital. Si usted tiene ganancias, va a aparecer en el área de capital utilidad o ganancias del ejercicio o el periodo, y ahí se reporta la ganancia o pérdida, si hubiera pérdida, del periodo, que es reportada a su vez por el estado de resultados. Entonces hay una correlación entre esos estados financieros. Veamos ahora el tercer estado financiero que tiene muchísima importancia, es el flujo de efectivo. ¿Qué es el flujo de efectivo? Bueno, el flujo de efectivo es un estado financiero que te muestra las entradas y las salidas técnicamente efectivos, reales, y que permite, restándole a la entrada, la salida de efectivo, un flujo neto de efectivo. Sabemos si vamos a contar con efectivo para poder operar. Es un estado de resultados, es un estado financiero de muchísima importancia y clave para la operación día a día en la empresa. Veamos los componentes del flujo de efectivo. Los flujos de efectivo de una empresa pueden ser entradas o salidas de efectivo reales, o sea que realmente estemos pagando algo o realmente esté entrando algo. ¿Esto qué quiere decir? Que una entrada, por ejemplo, no es una venta por cobrar. Eso realmente es un ingreso, pero no se convierte en una entrada real de efectivo. La depreciación, por ejemplo, no es un gasto que aparezca en el flujo de efectivo, porque a pesar de que es un gasto que reconoce todo lo que es el ciclo contable y el gobierno a la hora de pagar impuestos, no es un gasto que le pagamos a alguien, es un gasto virtual. En el flujo de efectivo van a aparecer las entradas y salidas reales de efectivo de la empresa. ¿Okay? Por lo tanto, vamos a tener flujos positivos, que son entradas reales de dinero, generalmente pues que recibimos un préstamo o vendimos algo en efectivo, son ejemplos de entradas reales.
van a aparecer entonces flujos negativos, que son salidas o pagos reales que hace la empresa por gastos u otros componentes. Cuando usted tiene su flujo positivo y tiene su flujo negativo, usted los compensa. El positivo menos el negativo le da el flujo neto de efectivo y le dice, bueno, si usted básicamente va a contar con la cantidad de dinero o el efectivo para poder hacer frente a las operaciones o a los gastos de ese periodo en la empresa. Esto es importante porque una empresa puede tener ganancias, pero si no tiene suficiente efectivo para pagar las cuentas que tiene que hacer frente en ese periodo de tiempo, incluso la empresa teniendo ganancias puede entrar en un periodo de no liquidez y podría dejar de operar, ¿no? Usted tiene que tener el efectivo para pagarle a sus empleados cada quincena o cada mes, dependiendo el agua, la luz, el teléfono, entre otras cosas. Entonces, este estado financiero es muy importante monitorearlo, entenderlo, comprenderlo y sobre todo tomar decisiones a tiempo. El flujo de efectivo tiene la importancia si se ve de manera histórica, pero su importancia principal es verlo de manera anticipada, de tal forma que si en algún momento el flujo negativo supera el flujo positivo, usted pueda con tiempo buscar una fuente de financiamiento que le permita continuar operando. Es de mucha importancia y recomendamos que usted lo vea no solamente de manera histórica, sino de manera anticipada. Entonces este estado financiero, por lo que acabamos de decir, nos permite reconocer lo que son las necesidades de capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? Bueno, básicamente son los activos circulantes que van a permitir ese movimiento que la empresa pueda operar. Entonces, si yo, por ejemplo, no cuento con suficiente efectivo para operar, entonces yo voy a necesitar flujo para operar y anticipadamente tiene solución. Para conocer las necesidades del flujo de efectivo, entonces es necesario calcularlo. Como dijimos hace un momento, hay que calcular el flujo neto de efectivo, restándole al flujo positivo el flujo negativo. Es una forma sencilla. La siguiente slide les muestra a ustedes cómo se ve un estado de flujo de efectivo. Normalmente el primer renglón muestra el flujo inicial en caja, o sea, con cuánto empiezo el periodo, y ese monto se hereda de un periodo a otro. Las entradas de efectivo, que pueden ser ventas al contado, cuentas que he cobrado de periodos anteriores, la suma son 2 ejemplos. También si en ese periodo me dieron un préstamo, lo meto o lo registro como una entrada y básicamente hago una suma sencilla mostrándome el total de entradas de efectivo. Luego calculo las salidas de efectivo. Las salidas de efectivo en esta slide se muestran, por ejemplo, costos de producción, gastos de nómina, luz, teléfono, entre otras cosas. Usted suma todas las salidas de efectivo y obtiene un total que se llama total de salidas de efectivo. Luego compensa y dice, bueno, las entradas menos las salidas me permiten conocer mi flujo neto de efectivo. En este caso, esta empresa no tiene problemas para operar. Este flujo positivo alcanza perfectamente para hacer frente a las obligaciones de corto plazo y me permite tener un saldo inicial para el siguiente periodo. Básicamente es un estado financiero muy sencillo de calcular y permite anticipadamente pues que nosotros podamos planear para no quedarnos a la mitad dentro de la operación de la empresa. Si deseamos dirigir una empresa con el enfoque de maximizar la inversión de los accionistas o dueños de la misma, es necesario que la dirección de la empresa tenga conocimientos básicos de lo que es la información financiera. Necesita poder comprenderla. De la misma manera, si somos empresarios o vamos a ser emprendedores, necesitamos comprender la información financiera. A primera vista no pareciera sencilla, sin embargo, nosotros les recomendamos que se capaciten a medida que van evolucionando o van aprendiendo a través de estas capacitaciones, van a poder dirigir la empresa con decisiones más puntuales, más estratégicas, más eficientes, porque los estados financieros no son más que un resumen de lo que está pasando operativamente en la empresa. Comprenderlos, analizarlos y proyectarlos es clave para lograr los objetivos. Agradecemos la atención a este tema
y les deseamos éxito en sus empresas y en sus proyectos.